Hay muchas bendiciones, hermanos, en ser cristianos. Al hacernos cristianos, nosotros recibimos la salvación de nuestra alma, el perdón de nuestros pecados, la limpieza de todo pecado. Recibimos también el don del Espíritu Santo, la libertad del pecado, y recibimos un gozo muy grande, ¿no?, de pertenecer a Cristo, de entrar en Cristo y a ponernos en contacto con esa sangre preciosa del Salvador. Llegamos a ser miembros del cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza y nosotros, la iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros, los cristianos, somos miembros del cuerpo de Cristo. Llegamos a ser ciudadanos del reino al hacernos cristianos, ¿verdad? No hay otra manera de entrar en el reino de Dios. Somos hijos de Dios al obedecer el Evangelio también. Y tenemos, al hacernos cristianos, tenemos un pastor. Nuestro buen pastor, nuestro Señor Jesucristo. En el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 28, dice la palabra de Dios: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Mirad por todo el rebaño. Al hacernos cristianos, ahora somos parte de ese rebaño de Dios. Somos ovejas del Señor, ovejas del rebaño de nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 14, dice nuestro Señor Jesucristo: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Dice el versículo 11 también: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Antes estábamos sin rumbo, sin un propósito en la vida, viviendo en el pecado, viviendo en el mundo, sin un pastor. Ahora tenemos a nuestro pastor, nuestro Señor Jesucristo, el cual nos guía en esta vida, el cual nos guía a través de su palabra, de la Biblia. Ese pastor nos cuida, nos protege de todo mal, nos aleja también de toda maldad que hay en el mundo. Él no nos va a llevar a donde hay aguas turbulentas, ¿verdad?, en el mundo. Él no nos va a llevar a donde está el pecado para que nosotros caigamos ahí, sino que Él nos va a apartar de ahí, apartar del pecado. Nos va a llevar a las aguas mansas, a las aguas quietas, donde nosotros podamos beber a gusto, ¿verdad?, sin peligro el agua. Así los buenos pastores hacen, hermano. Cuidan sus ovejas, cuidan su rebaño, apartándolas del peligro. Por eso nosotros no andamos en las cosas malas del mundo. El cristiano no anda en borracheras, no anda en las cantinas, ¿verdad? No anda en esos lugares de fornicación, de prostitución,
El buen pastor no nos guía a esas cosas malas que hay en el mundo. Esos bailes, ¿verdad? Esos conciertos de artistas que les cantan a los narcos, ¿verdad? Otros que les cantan al diablo. Otros que incitan, ¿verdad?, a la sexualidad, a la fornicación. Que el cristiano no anda en esas cosas. Esas cosas son del mundo. El cristiano es un soldado en el ejército del Señor. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo del 3 al 4. Segunda de Timoteo 2, 3 y 4. Dice la palabra de Dios: tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ahora, somos cristianos, somos soldados de Cristo. Y un soldado obedece a las órdenes de su general, que es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros obedecemos a su voz como soldados, para obedecerle solamente a Él. No nos enredamos, ¿verdad?, en las cosas de este mundo, en las cosas pecaminosas de este mundo, porque ahora somos de Cristo, somos soldados del Señor y tenemos otra misión. Tenemos una batalla, la buena batalla de la fe. Tenemos una guerra, hermano, contra el pecado, contra Satanás, contra el adversario. Y para eso tenemos que ponernos toda la armadura de Dios. El apóstol Pablo, al hablar aquí de soldado, hace referencia a ese soldado romano que llevara su armadura. Una armadura que le protegía todo el cuerpo. Con un escudo, ¿verdad?, para protegerse de los dardos, de las lanzas, del ataque del enemigo. Y también con una espada para contraatacar al enemigo. Que esa espada del cristiano es la palabra de Dios, la Biblia. Dice el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 10 en adelante vamos a leer. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esa es nuestra guerra, hermano. No es contra el prójimo, contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra la maldad, hermano. Contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. Nuestra batalla es contra Satanás, contra el diablo y sus seguidores, ¿verdad? Y el pecado. Por tanto, tenemos que prepararnos. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Toda la armadura de Dios, hermanos. Desde los pies
hasta la cabeza, debemos traer la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Toda la armadura de Dios, hermanos, debemos de ponernos. ¿Qué pasa si no nos ponemos el yelmo, el casco? ¿Qué pasa si no nos ponemos y nos vamos a la batalla, a la guerra, sin el casco? Cualquier ataque a nuestra cabeza, ¿verdad?, nos va a acabar. ¿Qué pasa si no nos ponemos la coraza, lo que cubre el corazón, el pecho, la coraza de justicia? Las lanzas nos penetran, ¿verdad?, fácilmente. El diablo nos atrapa fácilmente. ¿Qué pasa si no traemos el escudo? Traemos todo lo demás, pero no traemos el escudo de la fe. No vamos a poder apagar los dardos de fuego del maligno, los ataques, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que Satanás anda como león rugiente, esperando a quien devorar. Y va a devorar a aquel que no traiga toda la armadura completa de Dios. Si usted no trae el escudo de la fe, los ataques de Satanás lo van a acabar. No va a poder apagar esos dardos malignos de fuego. Va a caer fácil en las tentaciones, en las garras del león rugiente. Y la espada del Espíritu es la palabra de Dios. ¿Qué pasa si nosotros no traemos esa espada? ¿Qué pasa si nosotros no conocemos la palabra de Dios? No vamos a poder, ¿verdad?, atacar al diablo. No vamos a poder atacar al pecado. Fácilmente vamos a ser derrotados también. Cada una de las partes de esta armadura de Dios es importante para permanecer firmes en el día malo, dice la palabra de Dios. Tomad toda la armadura de Dios. El versículo 11, vestidos de toda la armadura de Dios. El versículo 13, tomad toda la armadura de Dios. Como buen soldado de Jesucristo, es lo que debemos hacer, hermano, para vencer al enemigo, para ser vencedores. Ahora que somos cristianos, hermanos, dice Juan 15:5. Yo soy la vid, dice nuestro Señor Jesucristo. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. ¿Qué somos ahora como cristianos? Pámpanos, dice la palabra de Dios. Somos sarmientos en la vid de Cristo y estamos ligados, estamos pegados
a Cristo. El que permanece en mí, dice, lleva mucho fruto. Esos sarmientos son los que van a dar esas uvas, esa vid. Separado de nuestro Señor Jesucristo, nada podéis hacer, dice. Se seca, ¿verdad? Cuando usted corta una rama de un árbol, esa rama empieza a secarse. Poco a poco se va secando. Así pasa, se separa del árbol. Nuestro Señor Jesucristo es esa planta, la vid, dice. Y nosotros somos esas ramas. Cada cristiano es un sarmiento en la vid de Cristo. Juan 15:8, ahí adelantito dice: en esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos, hermanos. El texto está hablando de discípulos. Hay personas que tuercen, ¿verdad? El texto dice, pámpanos son muchas iglesias, diferentes denominaciones. No, aquí adelante nos explica nuestro Señor Jesucristo. En esto he glorificado a mi Padre, que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Nuestro Señor Jesucristo dejó solamente una iglesia, un cuerpo de Cristo nada más. No mucho, ¿verdad? Un reino nada más. El reino de Cristo, la iglesia de Cristo. Primera de Pedro 2:5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Piedras vivas, hermano. Cada cristiano es una piedra viva. Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Como piedras vivas, hermanos, dice, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Ahora ofrecemos sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Usted, como cristiano, también ha llegado a ser esposa de Cristo. Como cristianos llegamos a ser todos nosotros, la iglesia, la esposa de Cristo. Romanos capítulo 7. Del 3 al 4. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Segunda de Corintios 11:2.
Ahora el cristiano es esposa de Cristo, dice, porque es celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Así lo representa la palabra de Dios a los cristianos, como una virgen pura a Cristo, la esposa de Cristo. ¿Qué debemos hacer, hermanos? Decía nuestro hermano Gabriel, ¿verdad?, en el estudio, debemos permanecer fieles, permanecer firmes a Dios, ahora que somos cristianos. Muchos empiezan el camino y luego, ¿verdad?, se van al mundo. Ya obedecí el Evangelio, dice, ya soy salvo, y se van al mundo. Pues lo que no han entendido es que la salvación se puede perder. Y muchos la han perdido. Muchos han blasfemado a Dios y su nombre ha sido borrado del libro de la vida. Y qué triste, ¿verdad?, que habiendo conocido ya a Dios, se vuelvan atrás del santo mandamiento. Ahora que soy cristiano, ¿qué debo hacer? Romanos 6:3 dice la palabra de Dios: 6:3 y 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Debemos andar ahora en vida nueva, en una vida nueva. Usted, hermano, que acaba de obedecer el Evangelio, anda ya en una vida nueva. Fue sepultado en las aguas del bautismo. Murió al pecado, se separó del pecado al creer, arrepentirse y confesar a Cristo. Murió al pecado, fue sumergido en el agua, bautizado, es lo que quiere decir bautismo, ¿verdad? Sumergir. Como Cristo murió y fue sepultado, como nos dice Romanos, ¿verdad? Romanos 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, una sepultura. Sumergir, ¿verdad?, en el agua. Y como Cristo resucitó, salió de la tumba, ¿verdad? Así, la persona que sale de las aguas del bautismo empieza una nueva vida. Sus pecados fueron perdonados ahí, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Una vida nueva para servir a Cristo. Ahora debe usted desear esa leche espiritual para crecer. Desear crecer, ¿verdad? Como un bebé, como un niño recién nacido, ¿verdad? Llora por la comida. ¿Por qué? Porque quiere crecer. Lo trae en su naturaleza. Primera de Pedro 2:1. Y sin ese alimento puede llegar a morir, ¿verdad? Muere. Así el nuevo cristiano también, sin el alimento espiritual, puede llegar a apartarse del camino de Dios y morir espiritualmente.
Primera de Pedro 2:1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Desead, ¿verdad? Usted debe desear esa leche espiritual no adulterada, la palabra de Dios pura, para crecer para salvación. Ahí mismo en 1 de Pedro capítulo 4, versículos 15 y 16. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Ahora usted va a glorificar a Dios. Va a glorificar ese nombre que lleva, el nombre cristiano. Pero si alguno padece como cristiano, la Biblia no nos habla de otro nombre, ¿verdad? Nos habla de cristianos. No nos habla de pentecosteses, no nos habla de evangélicos, no nos habla de apostólicos, no habla de católicos, ¿verdad? Habla de cristianos. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Usted va a glorificar a Dios por llevar ese nombre cristiano. Decíamos ahorita que usted tiene que continuar firme en la fe, como lo hicieron los primeros cristianos. Hechos 2, 41 y 42. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Los que recibieron su palabra en aquel día de Pentecostés, en el día que el Espíritu Santo vino a los apóstoles y empezaron a predicar el Evangelio en varios idiomas, Pedro abriendo, ¿verdad?, la predicación, 3,000 personas que recibieron la palabra fueron bautizados. No la pensaron mucho, ¿verdad? Creyeron, se arrepintieron y se bautizaron. Se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y dice el versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseveraban, hermanos. Estaban firmes en la fe. Seguían firmes en la fe. Y es lo que tenemos que hacer nosotros como cristianos, usted como nuevo cristiano, seguir firmes, perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Seguir adelante, hermanos, en el camino de Cristo. Edificar el cuerpo, Efesios capítulo 4, 15 y 16. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ahora usted va a edificar
el cuerpo como miembro de Cristo. Cada miembro de Cristo es importante. Cada miembro de Cristo tiene sus dones, sus talentos. Cada miembro de Cristo ayuda. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí. Así debe estar la iglesia, hermano. Bien concertados y unidos entre sí. Todo el cuerpo bien unido. Unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Que se ayudan mutuamente, hermanos, según la actividad propia de cada miembro. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Usted debe edificarse ahora con la iglesia y ayudar a edificar a la iglesia, a los demás miembros. Colosenses 3, del 1 al 3. Buscar las cosas de arriba. Sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ahora, como cristiano, usted va a buscar las cosas celestiales, las cosas de Dios. Usted desea de todo corazón estar en el cielo y pone su mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, ¿verdad? Porque habéis muerto, dice. Usted murió al pecado. Al morir al pecado quiere decir que se separó del pecado, de todas esas cosas malas que le hacían daño a su alma. Usted ya no va a buscar esas cosas, no va a buscar las cosas terrenales, sino las de arriba. Poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Por eso estamos todos nosotros aquí, hermano, porque hemos puesto la mira en las cosas de arriba. Y espero que los hermanos que no estén, se estén reuniendo, ¿verdad?, en otra ciudad. Los que viajan, ¿verdad? Muchos hermanos viajan. Muchos hermanos están enfermos, Dios lo sabe. Esos hermanos no pueden congregarse. Pero muchos hermanos enfermos desean, ¿verdad?, estar aquí de todo corazón. ¿Por qué? Porque tienen su mira en las cosas de arriba también. Tal vez muchos no están aquí porque tienen la mira en las cosas de la tierra, ¿verdad? Y qué triste, ¿verdad? Qué triste que sea así. Pero usted, como cristiano, debe buscar las cosas de arriba. Debe ahora hablar con otros del Salvador, como aquellos hermanos en Hechos 8:4. Hechos 8:4 dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Estos hermanos que fueron esparcidos, ¿verdad?, no iban ahí callados, ¿verdad? Iban predicando el Evangelio, anunciando el Evangelio. Aunque eran perseguidos, ellos iban anunciando el Evangelio. Los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Hechos 11:19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución
que hubo con motivo de Esteban pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. No hablaron a nadie la palabra, sino solo a los judíos. También predicaron a los judíos. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Debemos hablar con otros, hermanos, del Salvador, del Evangelio, lo que Dios ha hecho por todos nosotros a través de su Hijo Jesucristo. Ese es el Evangelio, no avergonzarnos del Evangelio. Es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y sobre todo, hermanos, no apartarse del camino. Usted ha empezado su camino en Cristo. Siga firme, siga adelante. No se aparte del camino. El libro de los Hebreos, capítulo 2. Hebreos 2, 1 y 2 dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron? ¿Cómo escaparemos nosotros? Dice el escritor a los Hebreos. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? No es cualquier cosa, ¿verdad? Esta salvación, lo que Dios hizo por nosotros, es algo muy grande, hermanos. Cristo Jesús dio su vida por todos nosotros y por todo el mundo para darnos esa salvación. Costó la vida de un justo, de un hombre que nunca pecó. Costó la vida del Hijo de Dios. La sangre preciosa derramada, ¿verdad? De la forma más terrible sufrió nuestro Señor. Es una salvación muy grande, hermanos. No podemos nosotros descuidarla. Por eso dice el escritor aquí, y lo entendió bien, y le escribe a estos hermanos que estaban pasando tal vez por ese momento de volver atrás, de irse al mundo. Estaban descuidando su salvación. Por tanto, le dice, es necesario que con más diligencia, con más atención, atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, no sea que nos vayamos, ¿verdad? Que nos resbalemos, que nos caigamos, que caigamos de la gracia de Dios. Es necesario que con más diligencia atendamos las cosas de Dios. Que pongamos atención a las cosas de Dios. Que realmente amemos a Dios con todo el corazón, con todas nuestras fuerzas. Como es el mandamiento de Dios, ¿verdad? Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, recibió su castigo, toda desobediencia, toda transgresión
Hay un peligro muy grande, hermanos, al desobedecer a Dios. Un peligro muy grande si vuelve al pecado, si usted está pecando. Hay una justa retribución, un justo castigo para todos los que no quieren dejar el pecado. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? No va a haber escapatoria si descuidamos esa salvación. Debemos de cuidarla, hermanos, de amarla, ¿verdad? Hasta el fin de nuestros días. No apartarnos del camino, hermano. Nunca se aparte del camino. Hermanos, ya hemos visto lo que hemos recibido, esa salvación tan grande, perdón de nuestros pecados, al obedecer el Evangelio, al hacernos cristianos, ¿verdad? Tantas bendiciones que recibimos, lo que llegamos a ser, ¿verdad? Hijo de Dios, ovejas con su buen pastor. Hemos visto todo lo que debemos hacer después de ser cristianos también, después de obedecer al Evangelio, después de que empezamos ese camino en Cristo Jesús. Como hijo de Dios, dar una obediencia amorosa a nuestro Padre. Como soldado de Cristo, pelear esa batalla, la buena batalla de la fe. Como obrero, trabajar diligentemente en la obra del Señor. Como sarmiento de la vid de Cristo, llevar fruto para la gloria de Dios. Como esposa de Cristo, mantener la pureza y la fidelidad. Como ciudadanos del reino de Cristo, someternos al Rey. Como oveja, seguir al pastor, escuchar la voz de nuestro buen pastor y seguirlo. Gracias, hermanos. Y si usted quiere recibir esas grandes bendiciones que nos ofrece Dios al ser cristiano, puede hacerlo, ¿verdad? Si usted ya creyó, se arrepintió, puede confesar a Cristo como el Hijo de Dios y pedir ser bautizado para el perdón de sus pecados. Y el Señor lo va a añadir a su iglesia. El Señor va a perdonar sus pecados. El Señor le va a dar su salvación, una nueva vida en Cristo Jesús. Gracias y que Dios le bendiga.